Como nosotros hicimos primero la estructura de una base de datos, cimentamos cada uno o hicimos ese diseño, o esa simiente, o esas bases, la base por la cual se van a caminar, van a recorrer los datos y de la cual vamos a sacar información. Les decía desde hace mucho rato que si eso nos queda de una manera mal hecha, entonces los resultados, cuando nosotros vamos a organizar, insertar información, vamos a utilizar esa información, vamos a tener esos resultados, los vamos a tener regularcitos o malos. Pero entonces ya ustedes se han dado cuenta que se pueden organizar, podemos hacer un alter table para hacer los diferentes tipos de correcciones. En la otra parte, como quien dice, ya la obra blanca del edificio es el DML. Ya hicimos todo lo que es la obra negra, la estructura, muros, bases, o sea, los cimientos, toda la estructura en donde se colocan los pisos, toda esa parte ya la hicimos aquí. ¿Qué son qué? Primero la base de datos y luego la estructura de las tablas, con cada una de las necesidades, cualidades o características que tienen cada una de las tablas, en donde cada uno de los campos tiene sus propias individualidades porque va a guardar un campo específico, va a guardar un dato específico. Listo. Entonces, agarrar aquí y voy a hacerles la presentación. Bueno, DDL. Data Definition. Language. Lenguaje de definición de datos. Ya tenemos aquí, ya tenemos la tabla, ya pasamos por aquí. Esto ya lo hemos hecho. Ahora vamos a empezar con Data Manipulation Language, o sea, lenguaje de manipulación de datos. ¿Se está viendo la presentación? Listo, muy bien. Sí. Ok, gracias. Listo, entonces, la estructura para insertar datos dentro de una base de datos es la siguiente. Uso por aquí el marcadorcito. Entonces, se llama adicionar o también se llama insertar registros. Listo. Adicionar, se puede utilizar la palabra o también podemos llamarla insertar registros. Perfecto. Insertar registros a una tabla. Entonces vamos a utilizar la palabra reservada o la sentencia inserinto. Insert into. Si ustedes se dan cuenta, pueden observar ese inserinto, esa sentencia va separada con un espacio. Inserinto. Vamos a colocarle el nombre de la tabla, el nombre de los campos, la palabra reservada values y los datos que voy a insertar. Por último, como todo, trabajamos en SQL, el delimitador. El delimitador, al igual que en DDL, es el punto y coma. Esa es la sintaxis. Entonces vamos a utilizar una sentencia de inserción. Entonces tenemos
volvemos a lo mismo. Insert y insert separado into. Nombre de la tabla. Mire que no nos estamos saliendo. Nombre de los campos. Todos estos son los nombres de los campos con su separador de campo. Habíamos dicho que los separadores de campo son las comas. ¿Cierto? Los separadores de los campos son comas. Estos nombres que vemos ahí, entonces vienen a ser los nombres de los campos. Este es el nombre del campo que aparece en la tabla. Otro nombre del campo, otro nombre del campo, otro nombre del campo, otro nombre del campo y otro nombre del campo. Utilizamos entonces la palabra reservada values para decirle que en el campo ID, va a ir 1, 2, 3. Que en el campo nombres va a ir Juan Carlos. Que en el campo apellido va a ir Jaramillo Aguirre. Ahora sí, quien me preguntaba ahorita, fecha de nacimiento. El formato de la fecha de nacimiento es año, mes, día. Que el salario es este y que la foto es este archivo. Si se dan cuenta, cada uno de los campos está encerrado en comilla sencilla y separado por coma. Comilla sencilla y coma. Puedo utilizar comilla sencilla para los datos numéricos o si no, la puedo dejar simplemente el dato numérico, lo puedo quitar, le puedo dejar sin comilla sencilla. Todos estos, el resto de campos se manejarían como texto, menos el salario, que este salario es un valor que es entero y que me permite a mí simplemente trabajarlo como entero, por lo que significa no tendría valor ninguno. Aclaración, los campos enteros se van a insertar solo única y exclusivamente el valor entero, sin puntos ni comas. Si usted me le coloca 900 y me lo separa con el punto o con la coma, entonces esos 900.000 se convierten en 900 pesos. O en 900. Esa unidad de 900.000 no se debe colocar con puntos ni separadores, exceptuando cuando sea un decimal, que el decimal en este caso va a ir separado por coma. ¿Preguntas? No, pero todo muy bien. Todo muy bien, todo muy claro. Sí. Listo. Sí, porque pues yo pues lo había hecho así con 900 puntos y sí me ponía 900. Entonces yo pues ¿por qué el error? Y pues apenas usted lo explicaba acá. Es perfecto. Entonces, muchachos, esta es la sintaxis. Esta es la sintaxis. Ya tenemos aquí prácticamente la sentencia como tal de esa sintaxis, cómo debe quedar. Entonces, por lo consiguiente, ustedes tienen una base de datos que se llama biblioteca, ¿cierto? ¿Recuerdan que yo les dije que esto iba a ser 10 minutos de explicación de aquí para arriba y el resto era práctica? ¿Sí o sí? Sí, señor. Que me la iba a ganar de ojito con ustedes a partir de cierta fecha. Muy bien, entonces hoy no es la excepción. Entonces vamos a coger esa base de datos que se llama biblioteca y vamos a empezar a insertarle siquiera 5 registros a cada tabla.
como mínimo 5 registros a cada tabla. ¿Cuál es el orden de inserción? El mismo orden para hacer las claves foráneas, en el mismo orden. Primero se deben insertar las tablas que no tengan dependencia. Y voy a ser enfático con esto. Tengan ustedes el control de esas tablas que no tienen dependencia, pero que ellas sí son dependientes de otras. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner un ejemplo. Voy a compartir aquí. Voy a volver otra vez a abrir aquí de Excel. Vamos a hablar de tipo vehículo. Hablando de esa tipo vehículo. Tabla TBL tipo vehículo. TBL tipo vehículo. Va a tener dos campos. Uno, ID, tipo. Y va a tener otra que se llama tipo vehículo. Entonces, esta va a decir que es una primary key, que es no null, que es no sé qué. Esta va a ser un varchar. Perfecto. Esta tabla no tiene dependencia de nadie. De acuerdo, mire que tiene dos campos y no tiene dependencia de nadie. Pero resulta que cuando yo voy a vehículo, a TBL vehículo, yo digo que eso tiene una placa, que tiene una matrícula, que tiene un modelo y que tiene un tipo vehículo. Este tipo de vehículo tiene, vamos a ponerlo de una vez, ID, tipo vehículo. Esta va a ser una clave foránea. Vamos hasta ahí, ¿cierto? Vamos a llenarle datos. Ejemplo, tengo de esta tabla de TBL tipo vehículo, entonces vamos a llenar 1, 2, 3, 4. Entonces dice así, ID tipo. Esta es la primera que yo debo insertar. ¿De acuerdo? Es la primera tabla a la que yo debo hacer la inserción. Tipo vehículo. Le voy a decir que esto es una van, que es una camioneta, que es un buseta, que es un taxi. Tipos de vehículos. Esta es ya la información que yo estoy insertando. ¿Listo? Vamos ahí. Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces yo primero debo insertar en la tabla tipo vehículo, debo insertar los datos porque esos no dependen de nadie. Podemos matar a todos. Vayan pokeando, Alona, ultea. Pokea. Al Skarner, miren a Preguntas Nauti, hasta ahí. miren a Nauti. Por acá, Miren a la Casio. No flash llena. Pero ahorita Cuidado la lo Suti, que vamos a hacer es, cuidado. la segunda tabla que yo debo insertar es tabla vehículo porque tiene dependencia directa con esta. Entonces tabla vehículo, yo la voy a insertar y voy a mirar cómo me quedan los datos. Puede seguir. ¿A la Casio? Siga. ¿Qué tiene? Tiene esa tabla de vehículo, tiene una placa, tiene una matrícula, tiene un modelo y tiene ID tipo vehículo. ID tipo vehículo. Nice. Buena. Placa, digamos que XVG 8847. La matrícula es la 12345, que el modelo es 76 y el tipo de vehículo es 2. ¿Cuál es el tipo de vehículo entonces? Camioneta. Camioneta. Vamos a coger otro vehículo, ABG 3358, que la matrícula es 65 de este tan, que el modelo es 2015. Modelo 1976, este es el modelo 2015 y tengo este tipo de vehículo. ¿Qué sucede ahí? Error porque no hay un ID tipo
pues en la primary key de la otra tabla. Perfecto. Ahí es, ahí es en donde, vamos a mirar aquí. Entonces ahí es donde vamos a hablar de, que se me perdió. Me perdió. Me voy a traer estas de aquí. De una teoría que hemos visto. Primero, ahí donde hablamos de, primero, no redundancia. Vamos a disminuir la redundancia que fue en la normalización, ¿cierto? Evitar inconsistencias. Evitar inconsistencias. En este caso, esto es una inconsistencia de la base de datos. Si no estuviese normalizada, esta inconsistencia pasaría desapercibida al ojo humano y a la misma máquina. ¿Por qué? Porque no tenemos una base de datos relacionales. Por consiguiente, no protege la integridad de los datos, es decir, que realmente lo que exista aquí también, entonces no protegería. Entonces, esta placa debería estar en un rango del 1 al 4, cualquiera sea, pero tiene que existir en la tabla donde está la primary key y que aquí es una 40 key, entonces tiene que existir. Perfecto, tiene que existir. Por lo general, uno de los errores que más se cometen al iniciar los DML es este, es decir, insertar información que no existe en la otra tabla. Entonces mi recomendación es tengan sus datos por ahí a la mano para que cuando vayan a insertar, inserten esos datos y no se equivoquen. Muy bien, y voy con la otra. En la primera forma normal, hay una opción que dice que no debe haber variación en el número de columnas, no debe haber variación en el número de columnas. Ahora sí vamos a entender bien para qué esta primera forma normal existe. Y yo les decía, tranquilos que cuando veamos la parte de inserción nos vamos a dar cuenta que se hace la referencia en la primera forma normal. No debe haber variación de columnas. Ojo, si yo voy a insertar 4 campos o esta tabla tiene 4 campos, son los campos que tenemos que insertar. No puede haber variación, que hasta le inserte 3 y a este le inserte estos 3 de aquí y a la siguiente le inserte 2. Profe, pero ¿cómo así? Si de pronto el dato puede estar en blanco. Ah, perfecto. Entonces la solución que tenemos para esa inserción la voy a colocar aquí. Ejemplo. Yo puedo hacer así. Insert into DBL empleado ID, no va a copiar todo esto.
yo puedo hacer esto. Cuando el dato vaya en blanco, si yo no tengo ese dato, entonces ese dato va a ir en blanco. Ahí no va a haber variación. No va a haber variación entre la cantidad de columnas y el dato insertado. ¿Sí me hago entender? Es posible que yo tenga en mi base de datos teléfono fijo. Ah, pues es que yo no tengo teléfono fijo. Entonces mando el dato en blanco. Perfecto. Al mandar el dato en blanco, entonces utilizo comilla sencilla y hago el separador. Lo que significa que yo aquí tengo 1, 2, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Esos 6 campos tienen que estar llenos de algo. Si no son requeridos, entonces yo digo un dato, 2 datos, 3 datos, perdón. Vamos a hacerlo más delgadito. Un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos, 5 datos, 6 datos. Los últimos 3 parámetros van en blanco. Cuando se inserte esa información, cuando se inserte la información, vamos a hacerlo aquí. Esta es esa tabla. Esa es esa tabla. Entonces le voy a decir datos, texto en columnas, delimitado, siguiente por coma. Entonces, un ejemplo. En el dato tengo 1, 2, 3. Tengo a Juan Carlos Jaramillo. Fecha, no sé la fecha de nacimiento. No sé el salario. Y no tengo la foto. Listo. Perfecto. Pero si en el otro dato, si en el otro tengo a otro cliente, donde sí tengo los datos 3, 4, 5 y 6, se llama Kevin. ¿Kevin qué? ¿Cuál es el apellido de Kevin? Echever. Fecha de nacimiento. Cherry sí está ahí. Fecha de nacimiento. Bueno, nació en el 2000. 2002. Este es el formato. Septiembre 30. Este es el formato para insertar las fechas. Listo. Mire que el sistema automáticamente me lo cambia, pero es aquí. Pero en la base de datos va a ir allí. El salario tengo 1.500.000. Sin puntos ni comas. Y la foto, digo que esa foto está ubicada así. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto, muchachos? Que yo puedo tener datos que no son requeridos y si yo no los tengo y en el insert, cuando vaya a hacer la inserción, vuelvo y digo, cuando vaya a hacer la inserción, no los tengo definidos o no los conozco, debo mandar el parámetro Buena. en blanco. Sí, creo que sí. Creo que Comitimos. podemos. Menudo stomp.
¿De acuerdo? Yeah. Evelyn, what's the right Evelyn, time? was You see? We end. the best pick. ¿Sí o sí? Ay, buena epa. ¿Te crees que no la vi? Oh, Muchachos, ¿sí estamos ahí o no? ¿Verdad? comité que me pre. lo cuenta Néstor. What is your... Oh, Okay, okay. I like this League of Legends. No, es que no sé bien. Bueno, primera forma de inserción. Yo aquí lo vamos en bloc de notas. Entonces, primera forma de inserción. Insert, into. Mi tabla. Campo 1, coma, campo 2, coma, campo 3, coma, campo 4. Values. De igual forma, lo mismo, muchachos. Mire que no nos estamos saliendo de el trabajo en bloque. Values. Comilla sencilla, comilla sencilla, comilla sencilla. Y aquí están mis 4 campos. Y el delimitador. Values. 1, 2, 3, 4. El campo 2, valor 2. El campo 3, valor 3. Y el campo 4, digamos que era un número, entonces el valor 4. Primera forma de trabajar utilizando los nombres de los campos y el values. Segunda forma. Insert into mi tabla. Pero yo conozco tanto los campos y conozco tanto mi estructura de la tabla que no necesito colocarle el nombre de los campos. Simplemente le voy dando los valores. Pregunta. Claro, queda claro. Sí, señor. En el se tragó las comillas simples. ¿En dónde me tragué las comillas simples? En el 9000, en el número. ¿Qué dijimos ahorita? Que que un número, pues para hacer una operación no debería ir con comillas porque sería como un string. No, pero si el sistema, sabiendo que el tipo de campo es entero, él me lo deja colocar. Me lo deja ingresar con comilla sencilla. Lo puede ingresar con comilla sencilla o sin comillas. Todos los valores enteros. Todos los valores enteros. ¿Listo? Todos los valores enteros me los puede dejar ingresar así. Puede tener la comilla sencilla o tranquilamente no la tiene. Perfecto. Segunda forma de insertar. Vamos para la tercera. Insert into mi tabla. Values. Múltiples registros. Múltiples registros. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo está la clave primaria? Entonces, 4, 3, 2, 1. 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5. 2, 4, 6, 8. ¿Cómo lo tenemos? Entonces tenemos para insertar varios registros con la misma sentencia. Entonces, insert into mi tabla, yo puedo colocar el nombre de los campos, control C. Puedo colocar el nombre de mis campos y luego le digo values.
e inserto todos mis campos. Y la otra es igual a la segunda, pero como yo controlo y tengo el control de mi estructura de tabla, entonces simplemente inserto mi tabla valúes y le digito los campos. Entre registro y registro utilizo separador. Entre registro y registro voy a utilizar el separador coma. Entre registro y registro utilizo separador. Listo. Y por último, utilizo el delimitador. Ahí se da cuenta el sistema que lo que hay ahí es un delimitador que ahí está terminando. Ahí está terminando la sentencia de inserción. Fácil, ¿cierto? Profe, ¿cuál es más recomendable? El que usted más necesite, que más le guste. Por bloques, es decir, usted me pronto me pregunta si utilizo el nombre del campo. Eso sí, sí. Sí, cuando utilizo el nombre del campo. Lo más recomendable esta última, ahorra como más tiempo. Claro que totalmente de acuerdo. Muchachos, pero yo para empezar, o sea, para tener un control de lo que yo estoy haciendo inicialmente yo recomendaría esta. Tener el nombre de los campos, mientras que yo me adecuo y mientras que yo tengo ese control. Para uno iniciar es mejor colocarle inserto, mi tabla, el nombre campo 1, nombre campo 2, campo 3, campo 4, campo 5, campo N, valúes, valor campo 1, valor campo 2, valor campo 3, valor campo N, mientras que yo me adecuo. Pero yo digo, no, yo ya domino el tema, soy capaz de hacerlo, entonces tranquilamente me voy por uno de estos. Me voy por esa, si yo ya tengo el control. Muchas veces para iniciar, así como iniciamos con los DDL, que iniciamos despaciecito, y luego les tiré, vamos a llenar todos los datos, vamos a hacer las tablas de todos los ejercicios, porque lo que necesitamos es aprendernos bien esa sentencia, entonces de igual manera lo vamos a hacer aquí con esta parte, el paso a paso. La recomendación, como se sientan más cómodos, muchachos. Yo quiero que miren algo aquí. En esta parte, después de inserto mi tabla, miren que aquí no hay ni separador. Antes de la palabra valúes, no hay ningún separador. Listo, no hay delimitador ni separador. Inserto mi tabla, campo 1, porque la sentencia es una completa. Listo, por eso no hay separador. Por eso no hay separador en esa sentencia. No hay separador de la sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia es una sola. ¿De acuerdo? Que para nosotros, pues, la más organizadita se coloca en bloque. Perfecto. No hay comas, no hay puntos y comas. Y para terminar la sentencia, entonces siempre habrá el separador, el delimitador, que es el que termina la sentencia. Profe, los datos vacíos siempre se envían dentro de comillas. Perdón. ¿Los campos vacíos? Sí. Sí, señor. Entonces, ejemplo. Venga, ejemplo. Yo aquí, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacer el ejemplito. Resulta que yo no tengo el valor 3 y no es requerido, valor 3. Va entre comillas. En esta no tengo el valor 2 y va entre comillas. Y en esta, en el último, no tengo el valor de precio. Pero iría entre comillas. Listo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy respetando la cantidad de columnas con los valores insertados.
Entonces me devuelvo. Es ahí donde me aplica los que no debe existir variación entre el número de columnas. No hay variación en el número de columnas. Yo no puedo insertar a las 4 columnas 3 valores, o 4 valores, o 2 valores. Lo que sí puedo hacer es mandar un parámetro en blanco. Así lo podríamos empezar a llamar. Esto es un parámetro en blanco. Este es un parámetro en blanco. Y esto es un parámetro en blanco. Entonces lo que hacemos ahí, enviar un parámetro en blanco encerrado en comillas sencillas. Comillas sencillas. Ojo, encerrado en comillas sencillas. ¿Dónde está esa comilla sencilla? En el signo de interrogación después del 0, en este teclado que yo tengo aquí. Y en muchos teclados está ahí la misma. Profe, Sí, me imagino pues que cuando uno digita que es not null, se tiene que llenar sí o sí con algo. sí, señor. Sí, señor. Cuando ese campo es not null, significa que es requerido. El campo será requerido. Not null significa requerido, es decir, ahí no vale tu tía. Si yo no tengo el campo, ojo, si yo no tengo ese valor, en muchas partes cuando el campo no es requerido, perdón, cuando es not null, entonces mucha gente lo que aplica es NA. Si es texto, si es varchar, porque si es número tendrá que ir un 0, porque el campo tiene que llevar algún valor. Ah, listo, profe, de una. De una. Listo, muchachos, mi presentación termina en este momento. Entonces, ejercicio, tarea como ejercicio, como la quieran llamar. Van a coger a una base de datos y en esa base de datos van a insertar como mínimo 5 registros utilizando cualquiera de estas metodologías. En la que se sientan más cómodos, perdón. En los que se sientan más cómodos. ¿Preguntas? Cualquier base de datos, profe. Sí, cualquiera de las que tengan ahí. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Bueno, sí, insértenla ahí. Entonces, ¿qué van a hacer? Dependiendo de la metodología, van a tomarle pantallacitos y me van a mandar los pantallazos. Les voy a abrir el enlace